que pues todos pues nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy dichosos, podríamos decir, de tenerlo con nosotros. Hemos seguido sus conferencias en distintas redes que ha tenido usted, en distintas conferencias. Como decía el licenciado Robin Díaz hace un momento, pues es algo complicado el derecho administrativo, pero también es muy interesante, ¿verdad? Porque sí, así como usted lo explica, doctor, mire que de verdad que le ha, por lo menos a mí me ha sentido, he sentido el gusto por el derecho administrativo, por el derecho procesal administrativo, ¿verdad? Sí, cuando uno le agarra el gusto al curso, pues, sí, al contenido, de verdad que es bien emocionante, es bien interesante también el curso, ¿verdad? Entonces, le agradecemos a usted, doctor, por tomarse la molestia de aceptar nuestra invitación y de estar con nosotros el día de hoy. Y pues vamos a dejarle la participación al licenciado Robin Antonio Díaz Andrade, que también es catedrático de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Ha estado con nosotros en la extensión de San Pedro Soloma y también actualmente está en el campus Huehuetenango, en el plan dominical y también en el plan sábado. Él también ha estado con nosotros en la Mariano Gálvez y pues él el día de hoy va a dar la hoja de vida del doctor Hugo Haroldo Calderón Morales. Y posteriormente, pues vamos a darle la oportunidad al licenciado Baudilio Díaz Sales, quien es el director del campus Huehuetenango, para que dé unas palabras y podamos iniciar con la conferencia, doctor. Muy amable. Entonces, licenciado Robin, tiene la palabra, licenciado Robin. Gracias, licenciado Julio, gusto saludarlo. Buenas tardes, doctor Hugo Calderón. Gusto de saludarlo nuevamente después de muchos años que le contaba que fue mi catedrático. Gusto de verle. Voy a tener a bien el honor de leerle la hoja de vida del distinguido licenciado Hugo Haroldo Calderón Morales. Él tiene una vasta experiencia en diferentes rubros. Director del área de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, junio 2008 a 31 de diciembre de 2012. Profesor titular octavo por oposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de los cursos Derecho Administrativo 1 de 1982 a la fecha. Profesor titular octavo por oposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, asesor y revisor de tesis de grado y exámenes técnico profesionales en el área de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Jefe de Departamento del Derecho Político del área de Derecho Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala, junio de 1989 a 1998. Profesor titular del curso Derecho Procesal Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, junio de 1990 a la fecha. Profesor titular del curso de Derecho Administrativo 2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de enero de 1981 a la fecha. Profesor titular del curso de Técnicas de Estudio e Investigación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, enero de 1992 a diciembre de 1993. Profesor titular del curso de Preparación para Examen Técnico Profesional, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de enero de 1987 a la fecha. Profesor titular del programa permanente de preparación del examen técnico profesional de la Universidad y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde su creación en el año de 1989 a la fecha. Revisor de tesis del área de Derecho Administrativo de enero de 1985 a la fecha.
asesor de tesis del área de Derecho Administrativo, Universidad Mariano Gálvez, asesor de tesis del área de Derecho Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala, de enero de 1985 a la fecha. Jefe del Departamento de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de enero de 1989 al año 2000. Cargos e instituciones internacionales. Asesor jurídico del programa de Descentralización y Fortalecimiento Municipal, Municipios Democráticos, adscrito a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de Guatemala con financiamiento de la Unión Europea, de fecha 16 de junio de 2005 al 30 de abril de 2006. Consultor jurídico especialista en Derecho Administrativo del Consorcio Copa-Cifesal. Así es, contrato operativo 2 del Programa de Descentralización y Fortalecimiento Municipal, Municipios Democráticos, adscrito a la coordinación ejecutiva de la Presidencia. Cargos por elección. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral del 20 de marzo de 2008 al 19 de marzo del año 2014, electo por el Congreso de la República de Guatemala, coordinador nacional de capacitación del Programa de Actualización Cívica Política, designado por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2008 para todos los departamentos y municipios de Guatemala, dirigido a delegados departamentales y subdelegados municipales del Registro de Ciudadanos, dependencia del Tribunal Supremo Electoral. Ejercicio profesional de la abogacía, abogado litigante y notario en ejercicio desde noviembre de 1984. Méritos académicos, congresos nacionales e internacionales, publicaciones realizadas, obras nacionales. Libro Teoría General del Derecho Administrativo, Hugo Haroldo Calderón Morales, editorial MR, primera edición, Guatemala 2011. Libro El Derecho Administrativo, parte general, Hugo Haroldo Calderón Morales. Libro El Derecho Administrativo, parte especial, Hugo Haroldo Calderón Morales. Derecho Procesal Administrativo, 2002, tercera edición actualizada. Derecho Procesal Administrativo, 2005, sexta edición actualizada. Conferencias específicas en materia constitucional. Derecho Procesal Administrativo, 2001, segunda edición actualizada. Derecho Procesal Administrativo reformado, segunda edición. Derecho Procesal Administrativo, primera edición. Derecho Administrativo 1, 1995. Derecho Administrativo 1, 1997. Son todas las ediciones, ¿verdad? Derecho Administrativo 1, sí, 1999. Derecho Administrativo 1, 2001. Derecho Administrativo 1, 2002. Derecho Administrativo 2, 1995 y Derecho Administrativo 2, 2000. Obras internacionales. Derecho Administrativo, estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz, coautor Hugo Haroldo Calderón Morales, Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Formación Gráfica, S.A. México, Distrito Federal. Libro Marco Constitucional del Derecho Administrativo en Iberoamérica, coautor Hugo Haroldo Calderón Morales, Universidad de San Francisco, Quito, Colegio de Abogados de Pichincha, Banco de Pichincha, Quito, Ecuador, coautor Manual de Derecho Administrativo, una perspectiva de los ordenamientos jurídicos de Guatemala y España, Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, Universidad Mariano Gálvez, Universidad Rafael Andívar, Universidad Autónoma de Barcelona, España, Marqués Talleres Graphics, Girona, Cataluña, Barcelona. El Derecho Administrativo Guatemalteco, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, editorial Porrúa, México 2004.
congresos nacionales e internacionales, participante en eventos académicos nacionales e internacionales en toda Iberoamérica, Puerto Rico y República Dominicana. Doctor, no, esta vasta hoja, pues, son sus logros que usted ha obtenido, ¿verdad, doctor? En relación a la temática del derecho administrativo. Veo que usted es un apasionado del derecho administrativo y su hoja de vida lo refleja. Le damos la cordialmente bienvenida a la Universidad Mariano Gálvez de Huehuetenango, Campus Huehuetenango, para que podamos oír de su vasta experiencia, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a los participantes, bienvenidos a la conferencia del día de hoy, y pues vamos a darle la palabra al maestro Baudilio Díaz Sales, quien es el director del campus Huehuetenango, que tiene unas palabras para nosotros el día de hoy. Adelante, licenciado Baudilio. Muchas gracias, estimado licenciado Julio de León González, quien sirve de enlace en la extensión universitaria de San Pedro Soloma de la Universidad Mariano Gálvez, conferencista de esta tarde. Los jóvenes alumnos, y tengan ustedes una buena tarde, la más cordial bienvenida a esta actividad. Es una actividad de suma importancia en la formación profesional. Mariano Gálvez pues se ha preocupado bastante por esa formación, de tal manera que pueda cumplirse los postulados que siempre pregona: la formación de profesionales altamente competentes, la formación de profesionales éticamente responsables y la formación de profesionales abiertos al progreso y a la innovación. De esa cuenta, entonces, estamos muy felices por la pasión de esta oportunidad. Una persona de un amplio currículum, como lo pudimos escuchar, tanto a nivel nacional como internacional. Creo que tenemos que apreciar las experiencias que tiene el doctor y y sobre todo a los estudiantes de Derecho les pueda servir en el ejercicio de la profesión. Así que a nombre de la universidad y sobre todo de la dirección del campus Huehuetenango, pues le doy la cordial bienvenida al doctor Calderón y a todos los que nos escuchan en esta tarde. Muchas gracias. Bien, entonces es el tiempo para usted, doctor Hugo Calderón, para que nos deleite con el tema del día de hoy, que es el el control de los actos administrativos. Créame que vamos a aprovechar al máximo sus conocimientos que va a compartir con nosotros el día de hoy y con todos los participantes. Pues como le dije hace un rato, pues es algo bien agradable y nos sentimos muy honrados con su presencia y con su participación el día de hoy. Entonces es con usted el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, muy amable. Un saludo a todos los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Mariano Gálvez. Quiero contarles de que para mí es muy importante la Universidad Mariano Gálvez, puesto que la mayoría de conferencias que he dado a nivel nacional son de Mariano Gálvez y muy pocas de la Universidad de San Carlos, que es mi universidad. Pero ustedes son parte importante en mi vida académica. Por eso es que es muy difícil y para mi persona negarme a dar un poquito de lo poco que yo sé en derecho administrativo. El tema es control de los actos de la administración pública y su importancia. Si nosotros regresamos un poco a la teoría general del derecho administrativo, vamos a ver que el derecho administrativo es un conjunto de principios y normas de derecho público que regulan
las relaciones de la administración pública con los particulares, las relaciones interorgánicas, pero fundamentalmente su control. El control es parte importante inclusive de la definición del derecho administrativo. Yo pues tengo casi todos los autores del derecho administrativo a nivel Iberoamérica. Estamos en un foro que, por cierto, la semana recién pasada fue el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Tratamos lo concerniente a los procedimientos administrativos y verdaderamente es fascinante oír a todos estos profesores a nivel internacional. Realmente se aprende mucho y deja mucho para la vida académica de uno como profesor. Decía Agustín Gordillo, que déjenme decirles que Agustín Gordillo es, a mi criterio, el mejor administrativista de toda Iberoamérica. Hemos coincidido en muchas mesas de trabajo en congresos internacionales y Agustín Gordillo no se cansa de decir que sin justicia administrativa no hay derecho administrativo. ¿Por qué? Porque la base fundamental del desarrollo de un país y de que una buena administración es precisamente el control que se ejerce de los actos de la administración. En este sentido, vamos a entender por actos administrativos aquella declaración unilateral y concreta del órgano administrativo que produce efectos jurídicos. Si ven ustedes, la misma definición dice que es una declaración unilateral. Entonces, cuando hay una decisión unilateral, lógicamente puede haber en determinado momento abusos de parte de la autoridad hacia los administrados. Y lógicamente, el derecho administrativo fundamentalmente establece que parte del derecho administrativo como tal está el control de los actos. Vamos a encontrar dos clases de control. Vamos a ver, veamos. El control indirecto y el control directo de los actos administrativos. El control indirecto lo constituye a nivel interno de la administración pública. Esto, su base va a ser la jerarquía. Recuérdese que la jerarquía es una relación de subordinación de órganos administrativos de una misma competencia. Consejo municipal, alcalde y directores abajo. Un ministro de Estado, sus viceministros de Estado y sus directores. Y esas relaciones de jerarquía, lógicamente, dan algunos poderes o potestades que tiene el superior jerárquico sobre los subordinados. Y precisamente uno de los poderes que otorga la jerarquía es precisamente el control. En primer lugar, digo el control porque recuérdense que el superior jerárquico tiene competencia sobre todas sus entidades y todos sus funcionarios y lógicamente hay un poder ahí de revisión, un poder de dirección y un poder de revocación de los actos. Pero me explico, siempre y cuando estos actos administrativos nos hayan sido notificados al particular. Si no han sido notificados y el expediente aún se encuentra dentro de la institución, pues lógicamente ahí puede haber un tipo de control que es un control indirecto. Y yo le llamo el control indirecto porque este es un tipo de control que no le garantiza absolutamente nada al particular. Al contrario, puede ser que la autoridad subordinada le esté otorgando algo, una licencia, un permiso o algo al particular y puede ser que el superior jerárquico vaya y lo revoque antes de ser notificado. Por eso les decía, esta no es una mera garantía para el particular. Esto es un control interno que se ejerce por los poderes que otorga la jerarquía administrativa. Luego encontramos
el control directo. Este sí es un control que ejerce el particular. Doctor, perdone, se les activó el micrófono. Sí, tenían razón. Ahí, gracias. Gracias, Bueno, doctor, muy amable. Entonces me quedé. Perdone. Me quedé ¿cómo se llama? En el control directo. ¿Eh? Y les enumeré que el control directo también se subdivide en recursos administrativos, proceso de lo contencioso, amparo, inconstitucionalidad, control de Contraloría de Cuentas, control de los derechos humanos, etc. Hay una serie de controles que se ejercen para que la administración pública, porque recuérdense que el control, definido como tal, el control es hacer que la administración resuelva en base al principio de legalidad y al principio de juridicidad. Cuando trabajemos el contencioso, les voy a explicar qué pienso yo de la legalidad y de la juridicidad, pero ahorita vamos a ver recursos administrativos. Los recursos administrativos son medios o mecanismos que un particular tiene, que los particulares tenemos, para oponernos a las decisiones de la administración pública. Pero son recursos que se plantean en la administración pública y ante la administración pública y se resuelven en sede administrativa. Por eso es que estas resoluciones de estos recursos no pueden en ningún caso crear cosa juzgada, sino que sencillamente es una simple resolución a un recurso, que es un procedimiento administrativo, es un acto, una resolución administrativa. Los recursos fundamentalmente están regulados en la ley de lo contencioso, pero también vamos a encontrar que en la ley de lo contencioso, los primeros 6 artículos de la ley, si ustedes los leen, se podrán observar que en tan solo 6 artículos la ley señala cuál tiene que ser todo el procedimiento que debe llevar un procedimiento administrativo. Y del 7 al 17 bis, que señala los recursos administrativos. Esto tiene un poquito de historia, porque con la actual ley de lo contencioso administrativo se pretendió, y así lo establece la misma normativa, que fueran los recursos de revocatoria y reposición los únicos recursos que se plantearan en la vía administrativa a nivel general de los órganos centralizados, descentralizados y autónomos. Esto nosotros lo vemos con buenos ojos, pero se dio un problema. Y es que si ustedes le dan lectura al artículo 134 de la Constitución, podremos establecer que para crear, modificar o suprimir entidades descentralizadas y autónomas se requiere el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. La ley de lo contencioso administrativo fue aprobada con una mayoría simple. Y esto no permitió, empezando por el Banco de Guatemala, que fue el primero que se opuso, y las municipalidades en su tiempo,
porque hoy sí ya están unificados los recursos en las municipalidades, pero en aquel tiempo con el anterior código no. Entonces las municipalidades siguieron aplicando sus propios recursos que establecía en ese entonces el Código Municipal, que era recursos revocatoria, reposición, y había una apelación. Porque como los gobiernos municipales son órganos de más de 2 niveles de decisión, porque tienen al consejo, tienen al alcalde y tienen otros órganos administrativos, para los otros órganos administrativos, apelación, me gustaba esa estructura, apelación contra el alcalde municipal, revocatoria, y contra el consejo municipal, reposición. Hoy día ya no. Hoy día ya el mismo código municipal, con algunos errores, pienso yo, pero qué bueno que lo hicieron, ya establecen que en materia de procedimiento de recursos administrativos se establecerá y atenderán a lo que establece el artículo 7 al 17 de la Ley de lo Contencioso. En aquel tiempo, el IX, las municipalidades, el Banco de Guatemala, todo el mundo siguió aplicando sus propias normativas y con sobrada razón, porque dijeron, esto no nos aplica a nosotros porque es una ley aprobada con una mayoría simple. Y para que esta normativa pueda aplicarnos a nosotros, debió haber sido aprobada con el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso, cosa que no se hizo. Hubo un caso que fue el primer caso de recursos administrativos que sucedió, y resulta de que recién publicada la normativa, hubo un caso entre el Banco GIT en contra de la Superintendencia de Bancos. La propia ley de la Superintendencia establece como recurso la apelación. Sin embargo, los abogados del banco, viendo y analizando la normativa, y no pensando pues, que la ley tenía ese problema de aprobación, plantearon un recurso de revocatoria. Y con toda la razón, porque la normativa sí establece que solo los recursos de revocatoria y reposición establecidos en la Ley de lo Contencioso son los que se aplicarán para toda la administración pública centralizada, descentralizada y autónoma. Eso llegó hasta la Corte de Constitucionalidad. Me recuerdo que habían 2 exdecanos de la Facultad de Derecho, que era el licenciado Cipriano Soto y el licenciado Francisco Flores, miembros titulares de la Corte de Constitucionalidad, y nos consultaron en la facultad, porque ellos no dejaron de ser profesores. En la facultad nos consultaron a los administrativistas que qué pensábamos de eso. Pues la realidad es que nosotros pensábamos en que la ley estaba mal aprobada y que realmente no le aplicaba al Banco de Guatemala, pero que los recursos administrativos, les decíamos a los señores magistrados, en materia de recursos administrativos es materia de petición, artículo 28 de la Constitución. Y por consecuencia, cuando se notaba y el antiformalismo del derecho administrativo, y cuando se notaba que había una inconformidad de parte del particular, y eso sí me gusta a mí mucho del Código Tributario, porque establece, si del memorial se desprende, en materia de recursos administrativos, si del memorial se desprende la inconformidad del particular, se atenderá como recurso. Y sí me gusta, porque si hay una inconformidad es porque hay una petición de que revisen la actuación, ¿no? No necesariamente tenga que ir el recurso. Lamentablemente los han formalizado mucho los recursos administrativos en Guatemala y no atienden este sentido que da ya la Corte de Constitucionalidad en cuanto a que los recursos son materia de petición. Para no hacerles larga la historia con este caso que les estoy contando, la Corte al final decidió que el recurso era materia de petición y que por un error
legal de parte de los abogados haber planteado un recurso no eximía al Banco de Guatemala a que conociera y resolviera el recurso. Hasta ahí quedó la resolución y ordenaron al final que se conociera el recurso, porque era una multa, parece ser, de unos ajustes bancarios. El caso no lo sé, solo sé que la Corte les ordenó resolver el recurso. Sin embargo, cuando promulgan la ley de lo contencioso, a los pocos días sale una reforma. Y la reforma era en el sentido, el artículo 17 bis, si ustedes lo leen, y ojalá que lo lean, les quiero contar de que dentro de mi libro, El Derecho Procesal Administrativo, tengo la ley de lo contencioso administrativo comentada, está incluida dentro del libro. Léanlo ahí porque ahí están las anotaciones que le hago yo a cada uno de los artículos de la ley de lo contencioso. Si ustedes leen esa normativa, se darán cuenta que el artículo 17 bis, no obstante, la filosofía era unificar los recursos. El mismo Congreso de la República desunifica, porque el artículo 17 bis establece que en materia fiscal se exceptúa la aplicación de esos recursos establecidos en la ley de lo contencioso en materia fiscal y que se atienda a lo establecido en Código Tributario. Y en materia laboral, que siguen vigentes los recursos establecidos en el Código de Trabajo. A mi criterio, creo que no tendría que ver, es decir, el recurso es el recurso y los procedimientos son muy parecidos. Entonces, pero ahí el mismo Congreso hace esa distinción y luego pues desunifica los recursos. Y después, cuando todo el mundo se da cuenta de que no ha sido aprobada la ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 134, todo el mundo agarró y hasta el día de hoy están aplicando esa normativa. Hay otro caso en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que dio esta nueva ley de lo contencioso en ese tiempo. Porque fíjense ustedes que recuérdense que como entidad autónoma, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pues tiene a base reglamentos toda su actividad. Porque así trabajan las entidades descentralizadas y autónomas, a través de reglamentos. Es decir, una ley general que le asegura toda la competencia y luego una cascada de reglamentos. Esto incluye a las municipalidades, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Universidad de San Carlos, CEDIAG, todo el mundo. Entonces, tienen una serie de reglamentos. El instituto tiene un reglamento de recaudación. Y en este reglamento de recaudación se establece que si un patrono no da su aviso de que ya no tiene trabajadores, pues se les sigue sumando. O bien, si ya no pagó sus cuotas laborales y patronales, pues se le van a seguir acumulando al patrono. Pero esa normativa tiene un artículo de un recurso que no tiene nombre. Este recurso es el que se plantea en contra de las notas de cargo que el ICS le notifica a los patronos. Resulta de que me invitan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a dar una conferencia hace ya muchos años. Acababa de recién ser publicada la ley de lo contencioso. Ya habíamos platicado, ya se había hecho público que no les aplicaba a las descentralizadas y a las autónomas. Y entonces el camino que le tocaba seguir al ICS es pues aplicar sus propios recursos. Pero fíjense que en el ínterin de que doy mi conferencia y con una semana y media de diferencia, el Departamento de Recaudación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dicta una resolución y resulta de que una persona, un patrono, plantea su recurso en base a el artículo 7 de la ley de lo contencioso. Y el instituto, pues, lógicamente le dijo, mire, no ha lugar a su recurso porque a nosotros no nos aplica la ley de lo contencioso. Pues dije, bueno, ese es criterio de todo el mundo y ya todo el mundo ya sabe realmente cómo va a aplicar sus recursos.
El problema no estuvo ahí. Está bien, le rechazaron su recurso del patrono. El problema es se da porque ni con 10 días de diferencia resulta de que un patrono presenta un recurso en base al reglamento de recaudación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y le indica el departamento no da lugar a su recurso porque a nosotros nos regula el artículo 7 al número 17 de la ley de lo contencioso. A mí me causó mucha molestia porque dije, hay un principio fundamental de buena administración que es el trato justo y el juego limpio de la administración hacia los particulares. Y entonces le dije yo en esa conferencia, les dije, miren, aquí están violando ustedes un principio fundamental de buena administración. Y es que lo que pasa es que están violando el trato justo y el juego limpio con el particular. Porque por un lado están diciéndole, mire, a nosotros no nos aplica la ley de lo contencioso administrativo y con menos de 10 días de distancia le dicen a otro particular, hey, mire, sin lugar su recurso porque a nosotros nos aplica la ley de lo contencioso. Pero para contarles cabal historia, resulta de que la secretaria de la junta directiva que estaba en el curso, porque fue un curso de alto nivel, levanta la mano y me dice, mire, licenciado, con todo respeto, disculpe, pero nosotros estamos aquí para defender al instituto. Entonces yo me sonreí y eso creo que fue lo que más les molestó. Y le dije, no, usted se equivoca. Ustedes están aquí para servirle a patronos y trabajadores porque es su harta obligación, porque a ustedes sus salarios se los pagan los patronos y los trabajadores. Ya se pueden imaginar, me sacaron de la institución, ya no terminé mi conferencia, pero me salí satisfecho porque dije, oh, bueno, les dije lo que tenía que decir. Pero también hay cosas buenas, porque fíjense ustedes de que en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales también me invitaron a dar una conferencia y les decía, miren, y yo les hablaba precisamente del trato justo y el juego limpio. Y les decía, miren, es que la administración fundamentalmente, y fíjense que es un principio que no viene de los países latinos, sino que vienen de los países anglosajones. Es una sentencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Suprema Corte de Justicia, en la que establece el trato justo y el juego limpio. Entonces, yo hablando de eso les conté la historia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, les dije, miren, yo creo que es injusto. Yo diría, les manifestaba a ellos en mi conferencia, que la autoridad está ante paso. Y una autoridad puede decirle al particular, hey, mire, si usted no está de acuerdo con mi resolución, puede plantear un recurso administrativo, revocatoria o reposición. Y si es una resolución a un recurso administrativo de revocatoria y reposición, ponerle, mire, nota, si no está de acuerdo con mi decisión, puede acudir al Tribunal de lo Contencioso. Pero fue así platicado en una conferencia. Mi sorpresa es que a los 6 meses me llega una resolución que tenía que impugnar precisamente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Y miren la alegría que me dio, porque abajo de la resolución decía, nota, si usted no está de acuerdo con esta resolución, puede plantear, de acuerdo a la ley de lo contencioso administrativo, el recurso revocatorio. Y me alegró muchísimo. Y después nos fuimos al contencioso y la resolución de ese recurso que nos lo denegaron, también traía su nota indicando que podría plantear el contencioso administrativo en la vía judicial en contra de esa decisión si no nos gustaba. Y como les digo, ese es parte, y hay mucho que hablar de esto, pero no me voy a detener mucho porque yo sé que hay que abarcar un poquito, quiero abarcarles un poquito más, pero sí quiero decirles que en materia de recursos, pues ahí tenemos una variedad de recursos. Les decía, las municipalidades, pues lógicamente ya les aplica la ley de lo contencioso porque el mismo Código Municipal establece que
se tendrán que aplicar en materia de recursos administrativos los establecidos en la ley de lo contencioso. Solo un pequeño error técnico veo yo ahí, que cuando ustedes ven las facultades del Consejo Municipal, se establece que en materia de competencia de recursos administrativos, todos son competencia del Consejo. Es decir, no pensaron en el recurso jerárquico, que es el de revocatoria, que sí lo puede conocer el Consejo, el recurso de reposición del Consejo, pero contra directores generales una revocatoria debería conocerle al alcalde por ser el superior jerárquico, pero son pequeños errores. Por lo demás, yo creo que está bien que se hayan unificado por ese lado los recursos. Otra cosa que veo yo que sí da un poco de problema es que las 340 gobiernos locales tienen que enviar su expediente a la Procuraduría General de la Nación, porque ese es el procedimiento, y como lo dijo el mismo código, es el procedimiento, deberá atenderse. Entonces están prácticamente ahogando a la Procuraduría General de la Nación, porque todos los recursos administrativos tienen que ir a dar a la Procuraduría General de la Nación, que a mi criterio, es mi criterio personal, creo que hay ahí un poco de violación a la autonomía municipal, porque ¿qué va a hacer la Procuraduría ahí emitiendo dictámenes en una entidad autónoma? Pero bueno, ahí está la unificación y eso es lo que hay que verle de positivo a este asunto. Entonces, repito, los recursos administrativos ya comienzan a ser una garantía para el particular. Una garantía porque es una facultad que la ley le otorga al particular de poder oponerse a las decisiones de la administración pública o actos administrativos que le perjudican. Hasta ahí voy a dejar recursos. Luego vamos a la jurisdicción administrativa. Miren, aquí hay mucho que explicar porque el maestro, que en paz descanse, don Jesús González Pérez, que era nuestro maestro guía de todos los administrativistas en derecho administrativo de Iberoamérica, era don Jesús González Pérez de España. Don Jesús decía algo y que tenía mucha razón, que nosotros empleamos jurisdicción para cualquier cosa, y es cierto. Y si no, vean ustedes el artículo concerniente a los ministerios de Estado, y establece que el ministro de Estado establece jurisdicción sobre todas sus dependencias. Y no es jurisdicción, es competencia o poder, si ustedes quieren, sobre todas sus dependencias, pero no jurisdicción, porque jurisdicción es única y la jurisdicción está a cargo del organismo judicial única y exclusivamente, al menos en Guatemala. Entonces, también empleamos el concepto porque también le llamamos jurisdicción al espacio territorial de competencia de los municipios. He oído muchas veces a los alcaldes decir, es que esto no es de mi jurisdicción, es decir, por no decir de mi competencia territorial. Entonces empleamos mal. Jurisdicción es una facultad exclusiva del organismo judicial y todos sus tribunales. Pero en materia administrativa hay un poco de historia y por eso hay un poco de confusión. Porque fíjense que la jurisdicción administrativa tiene sus inicios a raíz de la Revolución Francesa. Fue en la Revolución Francesa donde se inicia este tipo de jurisdicción. Pero los franceses, los franceses, dentro de su constitución y toda la historia de la revolución y los abusos del monarca, etcétera, hacen que en su constitución se establezca una separación absoluta de los poderes del Estado. Y esto trae como consecuencia que el organismo judicial francés no puede conocer de un asunto de carácter administrativo del Ejecutivo. Y entonces los franceses
crean un órgano administrativo, más bien convierten un órgano administrativo en tribunal de lo contencioso, y es el Consejo de Estado. En América, el único país que tenía justicia delegada, porque esa es la diferencia entre la justicia delegada y la justicia retenida. La justicia retenida es que nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo está donde tiene que estar, que es dentro del organismo judicial. Pero los franceses no podían porque su misma constitución se los prohibía. Entonces ellos, su Consejo de Estado, lo convierten en Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y créanme que, y al igual que Colombia, ya Colombia ahorita hace un par de años sacó de la administración su Consejo de Estado y lo ubicó dentro del organismo judicial, dentro de la estructura del organismo judicial. Y por eso es que vamos a encontrar nosotros algunos conceptos que muchas veces no entendemos, como por ejemplo que el contencioso administrativo es un procedimiento. Yo me recuerdo, pobrecito, nuestro profesor de Derecho Procesal Civil, que era un gran escritor, Mauro Chacón. Con Mauro éramos muy amigos y siempre platicábamos. Que en paz descanse, mi querido Mauro. Y me decía, mira vos, me dijo un día, fíjate, me dijo que por definición, me dijo, el contencioso no es un proceso. ¿Por qué? Le dijo, es un procedimiento. Le dijo, en Francia, en Colombia, en Guatemala no. En Guatemala tenemos el sistema de justicia retenida, no de justicia delegada. Y entonces le expliqué, porque era un hombre que le gustaba aprender y le gustaba discutir. Fíjate que en Francia, y le conté la historia de los franceses y cómo los franceses convierten su Consejo de Estado en Tribunal de lo Contencioso. Por eso es que las tremendas discusiones teóricas que se dieron, porque como nosotros la justicia administrativa la traemos realmente de Francia, pero lo ubicamos dentro del organismo judicial, siempre las doctrinas, las teorías y la jurisprudencia administrativa que tiene el Consejo de Estado francés son riquísimas. Es decir, hay mucha jurisprudencia bellísima dentro de ese tribunal. Pero entonces sí tienen razón los autores con decir, miren, es que no es un proceso, porque proceso solo en organismo judicial. Y en la administración pública, y en un órgano administrativo tiene que ser procedimiento. Y ahí tampoco es sentencia, sino que es resolución. Aunque esa resolución tiene características de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado tiene esa justicia delegada. Entonces hay sentencias. Aunque los teóricos rebaten mucho esto. Yo me recuerdo que cuando estaba haciendo yo mi libro de Derecho Procesal Administrativo, me puse a estudiar de dónde venía la jurisprudencia administrativa, porque yo leí un par de libros colombianos, entre ellos un libro de Procesal Administrativo de Jaramillo, y en la que hacía un estudio de toda la jurisprudencia administrativa. Yo me quedé pensando y no quise tocar el tema, para serles franco, dentro del libro, porque a mí me traía mucho resquemor el hecho de escribir sobre algo de lo que yo no estaba seguro y que tenía dudas. No fue sino que hasta que estuve en Colombia, una de las veces que he estado en Colombia, porque ahí se ha realizado 2 veces el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que lo primero que hice fue preguntar sobre la jurisprudencia administrativa. Y entonces me explicaron cómo funcionaba el Consejo de Estado. Y es más, conocí 2 consejeros de Estado que déjenme decirles que los consejeros de Estado, por lo menos en Colombia, y bueno, y en Francia también, casi todos son autores de derecho administrativo, porque ahí hay mucho derecho administrativo. A esa consecuencia de que hay Consejo de Estado y que es una especialización muy, muy ruda y muy dura, además, entonces la mayoría de consejeros de Estado son eruditos en la materia. Conocí a uno de ellos, Libardo Rodríguez Rodríguez, un gran escritor de derecho administrativo, Santofimio Gamboa, que es otro que tiene muchos libros de derecho administrativo. Y de ese calibre son todos los consejeros de Estado. Lo único que sí veo yo es que a ellos decirles magistrados es ofenderlos.
No, dice, yo no soy magistrado, yo soy consejero de Estado. Es decir, porque sí son clase aparte, pues. Es decir, porque es una especialidad muy seria y bueno, pertenecieron a un órgano autónomo, medio autónomo, un órgano administrativo que andaba por ahí, que hoy día ya lo regresaron a su lugar. Bueno, pues en Guatemala tenemos el sistema de justicia retenida. Es decir, que nuestro Tribunal de lo Contencioso Administrativo está donde tiene que estar y está dentro del organismo judicial. Y tiene la misma categoría que la Corte de Apelaciones. La misma categoría. Y los magistrados del tribunal tienen las mismas calidades y preeminencias que otorga el cargo. Pero sí hay que señalar algo muy importante. Y es que es un tribunal de única instancia. Por eso es que nosotros no vamos a encontrar la apelación en el proceso contencioso administrativo, porque no tiene una sala arriba. Lo único que tiene arriba el Tribunal de lo Contencioso es la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia no resuelve apelaciones. Por lo tanto, la misma Constitución establece que contra él la sentencia del proceso, lo único que se admite es la casación. Pero veamos qué es el tribunal, cómo lo concibió realmente nuestra Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala concibió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como el contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública. Y déjenme explicarles esto. Cuando hablamos de juridicidad, no hablamos de sinonimia entre legalidad y juridicidad. ¿Por qué? Si ustedes atendieron bien a la definición de derecho administrativo, dice que es un conjunto de reglas o de normas y de principios de derecho público. Cuando hablamos nosotros de legalidad, y que fue lo que realmente le pasó a los franceses, fue con su famoso y férreo principio de legalidad, al final les dio problemas, porque se cometieron tremendos abusos donde tuvo mucho criterio el Consejo de Estado, Tribunal de lo Contencioso Administrativo francés, que tuvo que poner en orden a la administración. ¿Por qué? Porque se cometieron muchos abusos al aplicar única y exclusivamente el principio de legalidad. Porque el principio de legalidad implica resolver en base a normas jurídicas de competencia. Y esto en determinado momento da un poco problema. Y da un poco problema porque hay cosas que están en la ley que pueden violar hasta derechos humanos. Y les voy a poner un par de ejemplos, pero les explico antes legalidad y juridicidad. Legalidad es resolver en base a una norma positiva. Pero el principio de juridicidad, de acuerdo a las reales, al diccionario de la Real Academia Española, es resolver en base a derecho. Y entonces se dan cuenta ustedes que es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque no es lo mismo resolver en base a la ley que en base al derecho. Porque en el derecho se aplican principios. Entonces, bajo resolver en base al principio de juridicidad, se aplican las normas, pero se aplican principios. Esto lo discutimos bastante con Agustín, porque en Argentina todo lo que es derecho administrativo y quien tiene la última palabra es la Casa del Tesoro. Yo por años escuché la Casa del Tesoro. Ya llevamos, imagínense, 19 foros iberoamericanos y hasta que
tuve el valor de preguntarle a un argentino, mira, ¿qué tanto hablan ustedes de su Casa de la Moneda? Ah, me dijo, es que ahí están los mejores administrativistas argentinos y lo que ellos dicen es la última palabra. Ah, bueno. Entonces definieron mal el principio de juridicidad. Sin embargo, en el libro de Agustín hay un relato de un autor inglés de apellido Bade, y resulta que Bade explica pues de cómo se aplica el derecho administrativo en Inglaterra, y resulta de que una persona, y pone el ejemplo y el relato de Bade, que había un taxista que cometió una falta de tránsito, en donde la norma, oigan bien, la norma establecía que si por ese tipo de infracción de tránsito había que cancelarle de por vida la licencia al taxista. Pero el comité encargado de resolver este asunto en Inglaterra resulta de que llama al taxista para preguntarle por qué había cometido y darle su derecho de defensa, y el tipo reconoce que había cometido la infracción y les narra al comité encargado de que él era un veterano de guerra, condecorado muchas veces como héroe de guerra, y que con lo que le indemnizaron en el ejército él había puesto una crianza de pollos y los pollos se le murieron, y que lo único que tenía para vivir era el taxi. Viendo esto, el comité dice, pues, efectivamente, mire, le vamos a devolver su licencia, pero le advertimos que con otra mínima infracción de tránsito que tenga, se la vamos a cancelar de por vida. Y relata Bade que nunca se supo que el taxista haya cometido otra falta de tránsito. Yo le preguntaba en ese tiempo a Agustín, mira, en el relato que tú haces de Bade, ¿qué aplicaron? Si la norma decía que había que quitarle la licencia. Ah, me dijo, es que ahí, por justicia. No, le digo, justicia solo allá en tribunal, en los órganos administrativos, no. Aplicaron juridicidad, Agustín. Después, mucho tiempo después, Agustín reconoció que en una semana no durmió de estar pensando en la juridicidad. Y hoy ya está cambiando Agustín, inclusive para mí es un orgullo pues, que me cite Agustín en sus libros. Y pues que precisamente diga que yo tengo razón en cuanto a la aplicación como principio del de juridicidad. Pero aquí en Guatemala también hay algunos casos. Cuando platicamos precisamente de juridicidad con don René Villegas Lara, que él es escritor de Derecho Mercantil, pero toda su vida trabajó como asesor en lo administrativo, le decía yo que la juridicidad era resolver en base a derecho. Me dijo, no, eso es otra cosa. Pero él contaba la historia de un sujeto, cuando él estaba en el Ministerio de Salud, que le amputaron su brazo. Y le pidió al ministro que quería enterrar su brazo. Yo lo contesto en Argentina y causó mucha gracia, porque la verdad que el tipo quería enterrar su brazo, decía que parte de él se había muerto y que quería enterrarlo. Le consultan al asesor que era don René Villegas Lara y don René dice que le dijo, mire, usted le dijo, no altera el orden público, no afecta a terceros, no afecta a la administración. Autorícele a ese cuate enterrar su brazo. Entonces mi pregunta inmediata fue decirle, ¿y qué aplicaron ahí, doctor? Aplicaron juridicidad del acto. Y ya no me respondió. Nunca hemos vuelto a platicar del tema, pero creo que sí se fue convencido que esa es la aplicación de la juridicidad. Pero nuestro órgano jurisdiccional está donde tiene que estar porque es de justicia retenida. Pero hay que resaltar de que el mismo artículo 221 de la Constitución establece Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Punto. Ese es el epígrafe. Y los epígrafes no tienen ninguna validez legal. Sin embargo, como nuestros
legisladores y constituyentes padecen de pereza legislativa, debieron haber repetido epígrafe, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, punto. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública. Bueno, esto así quedó, y por eso es que es necesario, se oye un poquito de eco, no sé por qué, y esto lógicamente hay que analizarlo así, por eso es que es muy conveniente que nuestros profesores, que nuestros magistrados y que nuestros funcionarios públicos sepan distinguir realmente cuál es y qué es realmente la juridicidad y cómo es resolver en base a la juridicidad de los actos. Entonces, repito, el Tribunal de lo Contencioso es un tribunal único, desde única instancia, pero ¿qué fue lo que pasó? Con esta misma ley, el tribunal siguió siendo integrado siguió siendo integrado exactamente igual a como estaba integrado con la ley anterior, porque recuérdense que en ese tiempo ya había Tribunal de lo Contencioso y siguió regulado con 2 magistrados suplentes y 3 titulares. Un solo tribunal para conocer de todas las municipalidades, de todos los órganos centralizados, descentralizados y autónomos. Y esto realmente era una sobrecarga increíble la que tenía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y venían atrasados de años. Pero no fue ni la ley de lo contencioso ni la ley del organismo judicial la que hacen la distinción en dividir en salas especializadas tributarias y administrativas. Fue, adivinen dónde, en el Código Tributario. Fue en el Código Tributario donde el mismo código, al establecer el contencioso administrativo, establece que podrán haber 2 salas, una administrativa y una tributaria. Y ahí separan a las salas internas del tribunal. El tribunal sigue siendo el mismo, pero ahora con varias salas. Luego crearon otras 2 salas, otra tributaria y otra administrativa por el exceso de trabajo que tenían, y hoy pues han creado más salas. Inclusive yo soy del criterio, como funciona exactamente como funciona la Corte de Apelaciones, sí sería necesario que por lo menos en los lugares más alejados de la metrópoli se crearan más salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque sí se puede. Es decir, por lo menos en Quetzaltenango, Huehuetenango, Petén, que son lugares que están muy alejados de la ciudad y que para ya no tener que venir a litigar a la ciudad de Guatemala con el contencioso. Sin embargo, hoy las últimas ya las crearon con base en la ley del organismo judicial, aplicando supletoriamente la creación de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes de que yo me recuerdo, iba hacia México hace algunos años, porque me invitaron al aniversario, siempre me invitan al aniversario, pero esta vez fueron los 40 años del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal de México, a dar una conferencia. Y posteriormente viajaba a Durango en esos mismos días para estar con los magistrados de tribunales administrativos de todo México, que yo soy miembro honorario de la asociación. Entonces me invitan todos los años a dar una conferencia. Yo comencé a buscar en el Código Tributario cuál era la base de creación, y resulta que lo derogaron. Por eso es que las últimas salas fueron creadas por la ley del organismo judicial, haciendo una aplicación supletoria de la creación de la Corte de Apelaciones. Está bien, no importa, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y me encontré con otra sorpresa: el plazo para el planteamiento ¿cómo se llama?, del contencioso. Y resulta de que más afecta es al CACIF. Y no se dieron cuenta los señores del CACIF que esa ley se la reformaron
les reformaron el plazo. Y en vez de ser 3 meses, como lo establece la ley de lo contencioso, el Código Tributario establece 30 días para plantear el contencioso. Entonces, como les digo, esto es básicamente lo que yo quería explicarles para que ustedes entiendan cómo vienen, porque de repente van a encontrar ustedes por ahí jurisprudencia administrativa. Ya saben ustedes de que la jurisprudencia administrativa pues solo se da en aquellos países como antes en Colombia o como los franceses. Bueno, yo tenía pensado 1 hora y yo ya creo que ya me pasé y no quiero abusar de la paciencia de ustedes. Vamos a dejarlo ahí. Esperamos pues que el año entrante creo que vamos a seguir con las mismas restricciones. Hoy día yo he pensado y hemos pensado en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo que tenemos que hacer un replanteamiento urgente del derecho administrativo. Esta pandemia nos agarró sin haber estudiado la posibilidad de una pandemia. Nunca nos imaginamos que esto podría suceder y lógicamente hoy día estamos preocupados, ya estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando en nuevos principios que tienen que inspirar al derecho administrativo. Les agradezco mucho su paciencia, a la par también les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan, pues porque miren, yo donde me llaman, ahí estoy, donde no me llaman, pues tampoco. Y Mariano Gálvez en mi corazón siempre, porque quiero contarles que mis libros en la Facultad de Derecho de San Carlos son prohibidos. Un decano los prohibió porque decía que se estaba lucrando con los pobres estudiantes. Pero tengo la bendición de Dios que en Mariano Gálvez, Rafael Andívar, como universidades tienen mis libros como lectura obligatoria y eso me hace a mí en mi corazón no fallarles, estudiar cada día más y cuando me invitan y veo que es Mariano Gálvez o Andívar, pues es imposible rehusarme a poderles dar un poquito de lo poco que yo sé. Así es que les agradezco mucho su paciencia y les agradezco mucho a sus profesores, a su director, la invitación que me han hecho a dictarles esta pequeña cátedra de Derecho Procesal Administrativo. Muchas gracias. Y estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias, doctor. Al contrario, nosotros estamos agradecidos con usted por haber aceptado la invitación. Créame que todos los que están ahí viendo en Zoom y en Facebook Live, pues un sinfín de felicitaciones, de agradecimientos a usted, de admiración hacia usted. Dice, hay un comentario que dice, soy fan del doctor, dice, soy fan de sus libros, y realmente, pues, de verdad que es bastante... Muchas gracias. Sí, entonces, hay un sinfín de felicitaciones ahí, doctor, que pues se las hago saber, ¿verdad? Para que usted... Muchas gracias. Pues que la verdad que estamos muy, nuevamente le digo, muy agradecidos por la oportunidad que usted nos dio de estar presentes el día de hoy aquí con nosotros. Era una de los objetivos y una de las metas que teníamos en la extensión de San Pedro Soloma y también los alumnos del 6º semestre del plan dominical. ¿Verdad? Y como al principio le comenté que con ellos se había hecho la conferencia, entonces se había hecho la planificación, ¿verdad? para la conferencia y pues gracias a usted pues de que haber aceptado la invitación. Déjeme decirle pues, que conferencias pues son conferencias tan agradables que déjeme decirle que uno no se puede aburrir, no puede uno distraerse en otra cosa, pero también lo entendemos a usted de que pues también hay cosas que hacer, ¿verdad, doctor? Hay situaciones de que tienen unos compromisos adquiridos con antelación, ¿verdad? Entonces, pues nuevamente agradecidos con usted, ¿verdad, doctor? Y pues estoy viendo el chat y pues hasta el momento solo felicitaciones. Buenas tardes. Muchas gracias. Tan importante conferencia, dice, sobre derecho administrativo y pues hay
un comentario aquí con respecto al caso que usted comentó del IX. Dice, me parece su punto de vista el defender el propósito, dice, del IX con el patrono y el trabajador. En cuanto al principio que usted mencionaba, el principio de trato justo y juego limpio, ¿verdad? Yo este principio pues ya lo había escuchado en algunas otras conferencias que usted ha dado, ¿verdad? Y me parece muy acertado, ¿verdad? Ese principio, porque también ahí se violenta el derecho de defensa de las personas, ¿verdad? Entonces, pues como le digo, doctor, más que todo son felicitaciones hacia su persona y por la conferencia tan magnífica que pues ha dado usted, ¿verdad, doctor? Y entonces, de verdad que estamos muy agradecidos con usted por la conferencia, ¿verdad? Y pues esperamos de que en una nueva oportunidad pues también podamos tener un próximo acceso ahí con usted, ¿verdad? Para que... No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y yo creo que estamos empezando al revés, como yo lo hago siempre. Porque yo primero saqué el derecho administrativo 2, después el procesal y después la teoría, y debió haber sido al revés, ¿no? Primero la teoría general, después el derecho administrativo 2 y por último el procesal. Pero ha sido de locura, se van haciendo las cosas. No, créanme, tal vez para el año entrante, miren, esto no se resuelve, creo, hasta que no haya una vacuna. Entonces vamos a seguir por este lindo medio de seguir trabajando con ustedes y con mucho gusto el año entrante, pero pensaría que deberíamos de planificar tal vez un derecho administrativo 1, que nos hace falta un poquito de doctrina, luego adentrarnos un poquito en ver nuestra estructura administrativa y para después rematar con el procesal. Yo se los ofrezco y estoy a la orden para cualquier cosa. Muchas gracias, les agradezco mucho y que tengan una feliz noche. Gracias, doctor, muy amable, gracias a usted por aceptar la invitación. Y pues tenemos un reconocimiento ahí y dice la Universidad María Guatemala, Extensión San Pedro Soloma y alumnos del sexto ciclo del plano dominical de Huehuetenango otorgan el presente reconocimiento a doctor Hugo Haroldo Calderón Morales por disertar la conferencia denominada Control de los Actos Administrativos con una duración de 2 horas. Y está la firma del maestro y licenciado Baudilio Díaz Sales, director de la Universidad Mariano Galvez, Campus Huehuetenango, y el sello correspondiente, el cual se lo vamos a hacer llegar en su momento, doctor. Muchas gracias. Muy agradecidos con usted nuevamente, ¿verdad? Por tan magnífica conferencia, y pues no nos resta más que pues desearle una feliz noche, un feliz descanso, y pues hasta una próxima oportunidad.